Coca-Cola siempre abarca las mejores empresas, bebidas de Perú. Mi especialidad, pero prácticamente poca. Claro, hay una baja también acá parecida, porque los centros de diagnósticos que habría mucha resonancia de lesiones, hay más tomografía. Todo es tomografía de tórax y poquito de resonancia musculoesquelética, ¿no? Más un poco, hasta que llegue la vacuna rusa. No sé qué vacuna llegará, pero necesitamos la vacuna, porque no hay forma de que salgamos de esto. No hay forma, sí. Acá teóricamente van a producir la de Oxford, así dicen. Aparentemente la van a producir acá en Argentina, según lo que hubo un anuncio, para Latinoamérica, una cosa así. Así que bueno, pero igual todo el proceso no va a llevar menos de un año. Ya hace un año, sí. Hay que prepararse, digo, para mantenerse en movimiento y respetando, no queda otra que Y también te cuidarse. iba a preguntar, cuidarme cada uno, ¿no? Cada uno hay que cuidarse, porque si no, sí, es difícil ya la gente que entienda. Aprovechando que también están escuchando, Alejandro, tu curso de lesiones de intervencionismo que ibas a hacer también, pero que ya supongo que es hasta el otro año, no tenemos fecha todavía, ¿no? Sí, no tenemos fecha, iba a ser en mayo del 2021, y si no tendría que ser, habrá que reajustarlo. Yo creo que presencialmente no va a poder ser, hay que pensar en las nuevas modalidades y formatos para desarrollarlo. Todavía no lo tengo claro, sí lo que te estaba contando, estamos pensando un curso para desarrollarlo en poco tiempo, así medio interactivo, de músculo esquelético, con Luis de Sal, Tomás Pascual, pero que ya todavía estamos en proceso así mental, no hay nada concreto. Ese curso tiene que salir bien, así es que nos pasas apenas tengas las propagandas para divulgarlo acá en Perú. Claro, cómo no. Llegado el momento lo haremos. Sí, sí, no, es todo mental, no es todavía no hay nada escrito en un papel. Pero bueno, ahí está. Sí, porque Cedesales es un amigo tuyo, tiene varios cursos que has hecho con él, ¿no? Sí, somos muy amigos y creo que es el radiólogo musculoesquelético de habla hispana el mejor, digo. Sí, uno de los más rankeados. Sí, El que más sabe. Sí, está a otro nivel. Y es un gran docente. Tiene unas clases impresionantes. Pero hay que seguirle el ritmo porque sabe demasiado. Cuando alguien sabe demasiado ya no sé si es bueno, ¿viste? Entonces... porque no se le entiende, no todos estamos entendiendo, claro. Y no, un nivel de presentaciones que es... impresionante. Así que bueno, aparte que somos muy amigos y en algún punto nos complementamos, esa sería la idea. Todavía igual está en proceso. Cuando vino a Perú presentó el doctor Cerezal una de sus charlas, al final acabó presentando un castillo. Dijo que vivía un castillo, como un castillo era su casa, ¿tú viste? No, eso es la casa, no es como un castillo, es una vieja casa con un formato que es la casa familiar en Asturias, en Llanes, de donde es él. Él vive actualmente en Santander, que queda 100 kilómetros de esa casa, que es donde él dice que va. Se veía impresionante, de verdad, sí. Se veía impresionante. Buenas noches, doctora. Sí. Le saluda William. William, ¿cómo estás? Te presento al doctor Alejandro Rolón. William también es de aquí de Perú. Doctor Alejandro, mucho gusto. Hola. Tachi también nos ayuda para la divulgación. Bueno, acá estoy viendo el listado de los espectadores. No conozco, solo conozco a Iván, que lo veo acá, Iván Quiroz, saludos, también ya que estoy. Doctor Quiroz, muy buenas, ¿cómo está? Molina, Santi. Bueno. ¿Cómo? Perdón, William. Ok, doctor, ya son las 8 de la noche. Vamos. Entonces, yo creo que podemos dar inicio a nuestro curso del día de hoy. Tenemos alrededor de 23 personas conectadas y ya el resto empezará a Se entrar. va conectando, recién está llegando. Exacto. Entonces, le doy la palabra a la doctora Elena.
Bueno, voy a compartir una pequeña presentación. Voy a compartir la pantalla un ratito, por favor, para que pueda... Buenas noches a todos, muy amables por estar acá con nosotros y agradecemos también infinitamente a Alejandro por estar acá, por dejar un poquito de su tiempo. Ahí están a 2 horas más adelantados. Gracias por la asistencia, se van a ir, supongo, ya incorporando poco a poco, porque aquí en Perú todavía estamos ya algunos recién llegando del trabajo. Recordamos nuestra alianza con la Sociedad Peruana de Ultrasonido, muy agradecidos con el doctor Iván Quiroz también y con el doctor Fernando Huerta. Recordarles a los que están entrando ya que tenemos un curso de lesiones de imágenes musculoesqueléticas en julio del 2021, para que lo tengan en su agenda, porque al próximo año van a haber muchos congresos, entonces se van a juntar todos. Sí, esperemos que pueda ser presencial, porque como estábamos conversando, hasta que no tengamos una vacuna no vamos a poder hacer meetings más grandes, ¿verdad? Y bueno, voy a presentar al doctor Alejandro Ulises Rolón. Él es médico, médico radiólogo, subespecialista en músculo esquelético. Él tiene una amplia trayectoria, es médico de la selección argentina de fútbol, ya asistió a 4 mundiales también con la selección. Es un conferencista internacional en diferentes países, siempre me ha tocado seguirlo a los diferentes países donde ha ido en sus charlas. Y bueno, lo admiro bastante, es un gran amigo y muy didáctico en sus clases también, en todas las clases. Pero ahora le ha tocado un tema que para la mayoría no es sencillo, pero es muy importante porque gracias a estas charlas que estamos haciendo, estamos pudiendo cada vez más compartir conocimientos, ver casos y aprender un poquito más. Y también recordarles a los asistentes y a los que estén todavía conectándose que tenemos un pequeño curso online que estamos con la doctora Dulanto, y gracias Alejandro también una vez más por apoyarnos en este curso que empezamos el lunes. También está el doctor Tarazón y la doctora Judy Dulanto. Entonces, recordando siempre esta alianza en AMPM con la Sociedad Peruana de Ultrasonido, le damos la bienvenida y el agradecimiento al doctor Alejandro Ulises Rolón. Gracias Alejandro, te dejo para que puedas empezar tu charla. Bueno, muy bien. Gracias, Lena. Muchas gracias por la invitación. Bueno, bueno, nada, es un gusto compartir con... Voy a ponerla, hablando de compartir la pantalla. Es un gusto compartir esta charla con tan buenos profesionales, muchos de ellos amigos. Y bueno, y tengo el gusto de que Lena me haya invitado. Gran profesional, Lena, la verdad que me sorprende lo bien que estás manejando, no solamente tu carrera personal, sino también qué impulso le has dado en el Perú al músculo esquelético. Me sorprende siempre, ¿no? Desde tu canal de YouTube y todo, la verdad que muy, muy, muy bueno. Yo que te conocí cuando eras muy chiquitita. Bueno, yo elegí Lena me dio a elección algunos de los temas, me pareció que es un muy lindo tema, algo muy frecuente que vemos en general y que vemos muchísima, hay mucha lesión del LSA, mucha cirugía del LSA, y hay muchas variantes técnicas. En este tiempo de webinars, no sé si lo han experimentado ustedes, yo he visto muchísimos webinars, no solamente radiológicos, he visto y participado, sino también traumatológicos, y a veces me he sentido, hoy por hoy me siento mucho más conectado con los webinars traumatológicos donde se hablan de aspectos quirúrgicos, porque en todos aparecen las imágenes y veo que a veces nuestra participación a través de nuestro estudio y nuestro informe, es importante el estudio y no es tan importante lo que el radiólogo dijo. Y eso tiene un montón de aristas, es muy complejo de evaluar, pero yo creo que los radiólogos podemos dar más información y más precisa, que ayudaríamos a veces a una mala decisión terapéutica. Y es un trabajo sin duda de equipo, como yo lo repito, y todos los que estamos en el mundo docente repetimos el valor que cada vez le encontramos más al trabajo de equipo. Y un momento de trabajo en equipo sin duda es
la evaluación posquirúrgica de imágenes en general. Siempre lo hablamos, es un capítulo aparte de la evaluación posquirúrgica de las imágenes. En el caso del LSA, sin duda, es es la primera indicación de resonancia posquirúrgica, es el posquirúrgico del LSA, y vamos a tratar de analizar a lo largo de toda la charla las indicaciones, las diferentes técnicas, los aspectos que el radiólogo debe tener en cuenta, hacer un repaso de todos esos aspectos, y después voy a tratar de que la clase resolverla en 30, 40 minutos, y que dejemos lugar a las preguntas, si se quieren abrir los micrófonos, debatir un rato. Yo creo que lo más valioso en esta etapa es eso. Bueno, por un lado, como consideración general, la imagen posquirúrgica del LSA, sin duda, como todos los posquirúrgicos, representa un desafío diagnóstico. Es importante que cuando uno encara un posquirúrgico, ya sea del LSA o del hombro, debe adaptar los protocolos, conociendo la técnica, orientación de túneles, elementos de osteosíntesis, debe modificar aspectos clásicos del estudio convencional. Por lo tanto, como hay un hecho real que el radiólogo no siempre está presente en el momento del estudio, es muy importante que entrene bien a su técnico radiólogo. Y esto lo vamos a ir hablando y ojalá que surja una discusión a partir de esto. Importantísimo, datos clínicos que muchas veces nos los aporta el traumatólogo que operó y muchas veces nos los aporta nuestro interrogatorio, que él lo hace muchas veces el técnico radiólogo, y por lo tanto hay que saber cómo interpretar la imagen en el contexto de la lesión. Como yo siempre digo, la lesión y sus circunstancias. No es lo mismo, supónganse, la imagen de la derecha y arriba, esta imagen, no sé si ve mi mouse, Lena, pero esta imagen no es lo mismo en una cirugía de cruzado de hace... No se ve, no se ve. Acá arriba, ¿se ve? ¿Se ve el mouse? No. Ahora sí, sí. Bueno, no es lo mismo en esta imagen sin un antecedente traumático que con un antecedente traumático a los 6 meses de la cirugía o a los 24 meses de la cirugía. Por lo tanto, uno no puede analizar esta imagen, elegir la de arriba a la derecha, puede ser la de abajo a la izquierda, cualquiera de ellas, sin tener en cuenta el contexto clínico. Cambia definitivamente. O esta otra imagen del medio y arriba, donde se ve un tejido que conocerán todos, que se llama metaplasia condroide o cíclope, si es que por ahí no vino por eso, si no vino por una limitación a la extensión, esta imagen empieza a perder relevancia en nuestro informe. Y nosotros en nuestros informes debemos priorizar, y es motivo de una charla diferente, pero priorizar o darle importancia al informe de acuerdo a la trascendencia que tenga en el pedido clínico, porque si le ponemos un párrafo así de grande a describir este cíclope o metaplasia condroide, cuando el motivo de la consulta era porque se lesionó el menisco, y nos olvidamos o lo ponemos muy pequeño al menisco, le perdemos importancia en nuestro valor. Así que bueno, yo siempre digo lo mismo, el informe radiológico, si no ayuda al menos no debe entorpecer. Y eso, reitero que el hablar del informe es un ítem aparte que en algún momento tenemos que tratar. ¿Qué aspectos uno debe tener en cuenta ante una técnica quirúrgica? Primero, ante una cirugía del LSA. Primero, ¿qué técnica se utilizó? Por lo tanto, conocer qué tipos de injerto y tipos de osteosíntesis. Por lo menos tener nociones básicas. Saber si es una cirugía aislada o tuvo o no tuvo lesiones, cirugías asociadas o técnicas asociadas como meniscectomía, sutura meniscal, una combinación muy frecuente, reconstrucciones multiligamentarias o refuerzos capsulares extraarticulares que también hoy por hoy están muy, muy de moda. También, como les dije antes, tiempo transcurrido desde la cirugía. Sin duda una imagen cambia según cómo fue la rehabilitación y el tiempo transcurrido e incluso el tipo de injerto. Y como les decía, la rehabilitación. Hoy por hoy hay también bastante discusión acerca del tipo de rehabilitación. Hay quienes hacen rehabilitaciones muy agresivas y que provocan imágenes diferentes, pero estabilidad en la rodilla y medios de rehabilitación mucho más conservadores que son más amigables en la imagen. Y después les voy a poner algunos ejemplos. La técnica
de la resonancia magnética. Sin duda acá no hay duda, no hay algoritmo posible cuando uno tiene que evaluar un postquirúrgico del LSA. Es la resonancia magnética. Dentro de la resonancia magnética, sin duda la densidad protónica es la secuencia. La densidad protónica en el pre y postquirúrgico es la mejor secuencia. ¿Por qué? Porque es un buen contraste de blancos y negros y grises. Permite ver con baja señal las estructuras de tejido conectivo. Por lo tanto, la heterogeneidad de la señal claramente es un índice de que hay una alteración en la estructura de ese tejido conectivo, en este caso de la plástica. Y también es de provoca bajo artefacto, por lo tanto, cuando las osteosíntesis provocan mucho artefacto, una de las grandes secuencias es la densidad protónica. Y a mí me gusta mucho el T2 con supresión de la grasa y el STIR. Ya el de STIR en muchos ámbitos se deja de usar. A mí me sigue gustando, me siento medio arcaico, pero a mí me sigue gustando en algún plano porque reduce el artefacto, es la secuencia para el artefacto, y también evita el ángulo mágico, que muchas veces el T2 con supresión grasa lo exagera demasiado. Por lo tanto, a veces, si bien a veces es bueno ver grandes edemas, o ver contrastes de blancos y negros, a veces en algunas regiones puede exagerar y confundir. Y también después seguramente mostraremos algún caso. Sin duda, cuando la osteosíntesis no es la habitual, hay osteosíntesis con componentes muy, aleaciones que provocan artefacto en la imagen, sin duda hay que adaptar los protocolos. El protocolo o la secuencia ideal de densidad protónica y STIR. El STIR pierde ver mejor estructura del menisco, pero permite ver el edema muy bien, y también la estructura del LSA y reduce el artefacto. Un aspecto técnico fundamental. En nuestro grupo lo hacemos de rutina, utilizamos planos siguiendo, siempre que hacemos un postquirúrgico de cruzado, hacemos sagital de cortes finos de 3 milímetros con dirección sagital oblicua. Siempre siguiendo la dirección de los túneles y la plástica. Es fundamental hacer este plano de corte. Como nosotros trabajamos en centros traumatológicos, nuestros técnicos están muy entrenados en esto, por lo tanto, yo siempre en este tiempo insisto mucho en esto. A veces uno se adapta a informar un estudio hecho por el técnico y les dice, no, a mí me dicen que lo tengo que hacer así y yo lo tengo que hacer así, pero en realidad, si uno no tiene una densidad protónica y no tiene cortes oblicuos, lo está haciendo mal. Y la firma es de uno, por lo tanto, yo le digo a los fellows muchas veces, el traumatólogo no le echa la culpa a la lapicera de que escribió mal un diagnóstico y entonces por eso se equivocó en el tratamiento. Y a veces nosotros, nuestro informe es nuestro sello final y le echamos la culpa al técnico, que en este caso es nuestra lapicera. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar mucho con el técnico para que nos dé un buen resultado. Y eso es un trabajo que creo que es una de las grandes fallas que tenemos los radiólogos en general, y es que terminamos echándole la responsabilidad, por un lado, al técnico de que hizo mal el estudio, cuando en realidad la culpa de que lo haya hecho mal es de quien puso la firma, lo podemos discutir, o echándole la culpa al médico que pidió mal el estudio, y entonces también nosotros tenemos que entrenar al médico a que haga un algoritmo adecuado de estudio cuando lo pide. Bueno, es más filosófico esto. Otro plano de corte que lo usamos de rutina en el LSA, tanto pre como postquirúrgico, es el coronal oblicuo. Lo usamos con corte, en nuestro equipo lo usamos en densidad protónica o en T2, porque nos permite un muy buen contraste. Lo usamos mucho con un médico que es una supereminencia de la rodilla acá en Argentina y gran parte del mundo, que se llama Jorge Batista, y en su centro tenemos un resonador de extremidades, y bueno, vemos mucho postquirúrgico. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nos permite discriminar, ya veremos más adelante, que hoy por hoy hay mucha tendencia a conservar el LSA. Entonces, determinar el grado de lesión del LSA y si compromete a una o dos bandas, la posterolateral y la anteromedial, es muy útil. Y el plano coronal oblicuo nos lo muestra muy bien. Estas son imágenes del haz posterolateral y este es del anteromedial. Algunas técnicas como la aumentación y la reparación del LSA
nos es importante ver el remanente del ligamento. Hay una clasificación de Sherman que luego rozaremos. No es el objetivo de la clase. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que el técnico debe siempre poner la rodilla en 10 o 15 grados de flexión. No se le puede echar la culpa al estudio de que no vemos bien el LSA porque está en hiperextensión. Como ustedes saben, cuando el ligamento está en hiperextensión, la plástica se pega a la notch o al techo intercondilio y a veces provoca ángulo mágico o superpone estructuras, hace zonas de fricción entre los tejidos adyacentes a la plástica y la notch y puede generar confusión. Un estudio mal orientado y en hiperextensión, la verdad que es una complicación tremenda, no solamente para la plástica, sino para la evaluación clásica del ligamento cruzado anterior, y sobre todo ahora que es importante conocer si hay o no hay compromiso de alguna de las dos bandas. Las lesiones parciales ahora tienen otra relevancia terapéutica. Raramente, pero una gran opción, es cuando por algún motivo la resonancia magnética no se puede hacer y necesitamos conocer el estado de la plástica e intraarticular. El paso siguiente es la artro-TC. La artrotomografía, sabiendo que la plástica del cruzado pasa a ser, como todos saben, el LSA es una estructura que está rodeado por tejido sinovial, es intraarticular e extrasinovial, pero la plástica se transforma en intraarticular. Por lo tanto, colocar líquido intraarticular permite ver muy bien la dirección de las fibras. La realidad es que es una gran herramienta la artro-TC, pero requiere algunas cuestiones técnicas. Yo estas son dos que hice no hace mucho, y la realidad es que me quedé corto. En una, la de la izquierda, porque le puse, o la hice tarde, y tardé mucho en hacer el procedimiento desde la punción, y el yodo se diluye muy rápidamente, o le hice una dilución baja de yodo. Esa puede ser un error. Y en las dos me quedé corto en el volumen. Uno está acostumbrado en un procedimiento de artro a poner 10 o 15 centímetros cúbicos del hombro o de la cadera, y acá quizás hay que, si se puede, poner 20 o 25 centímetros cúbicos. Por lo tanto, implica bastante, como es intensa. Es con buen volumen de yodo, hacerla, calcular bien los tiempos del tomógrafo, hacerla si se puede adentro del tomógrafo, mover la rodilla y poner un buen volumen de líquido. En estos dos casos se ve la plástica, pero no se ve del todo bien, aunque nos alcanzó diagnósticamente. En cuanto a los tipos de injertos, bueno, primero en relación a la técnica. Hay muchas técnicas, sin duda la que predomina es la banda simple, y hay dos tipos de técnica dentro de la banda simple, que son la mayoría hoy por hoy la doble banda, tratando de remedar los haces posterolateral y anteromedial. No ha tenido grandísimos mejores resultados, y técnicamente y económicamente es más complicada, pero la banda simple ha tenido muy buenos resultados, y sí lo que ha ocurrido es un cambio entre la técnica clásica isométrica, que se ha ido perdiendo lugar, aunque se sigue haciendo, y la anatómica. La anatómica, que es a través de un portal anteromedial, ya lo vamos a ver, pero permite un mejor control de la inestabilidad rotatoria. Y después hay tres que las separé, pero que son tres técnicas que hoy por hoy se empiezan a poner de moda. Uno es la aumentación del cruzado, que vamos a mostrar algún ejemplo, que es hacer una plástica pero rescatando o guardándose las fibras remanentes del cruzado, y ya veremos que eso tiene mucha lógica y cambia la imagen. Los refuerzos extraarticulares, la clásica cirugía de Lemer, que es un refuerzo anterolateral, tiene muchas variantes, pero cada vez se utiliza más, sobre todo en personas jóvenes y aquellos que hacen deportes de contacto o que son de pivot, se les dice, ¿no? El fútbol, el rugby, el hockey. Y después está la reparación meniscal, que en mi caso lo tengo muy encima, me gusta mucho porque uno de los medios con los que trabajo es uno de los que más publica, estamos haciendo un trabajo sobre eso, pero por hoy es interesante, pero no se hace mucho, y voy a mostrar un pequeño slide. Después otro aspecto, el tipo de injerto. En nuestro medio se utiliza mucho el injerto autólogo, que es el tendón rotuliano y los isquiotibiales, el semitendinoso recto interno. Hoy por hoy es la técnica que predomina, una de las dos.
En nuestro medio, en Argentina, predomina el tendón rotuliano y sobre todo el denominado hueso tendón-hueso, sobre todo en pacientes en edad deportiva. Y los isquiotibiales, el semitendinoso y recto interno, predomina en nuestro medio en pacientes deportistas recreacionales, porque tiene menor impacto estético, tiene menor posibilidad de complicación posquirúrgica del tendón rotuliano, bueno, una serie de cosas, pero que a veces es deficitaria para el alto rendimiento porque tarda en integrarse. Sin embargo, todo es muy discutido y es cuestión de ver, y les recomiendo entrar en webinar de algunos de estos temas, que hay y muchos. Hay estadísticas que nos llegan a discriminar cuál es la mejor de las técnicas. De hecho, en Europa, los españoles, por ejemplo, predomina la utilización de los isquiotibiales con resultados similares. Y otra tendencia actual es el injerto cadavérico, el aloinjerto, que también en nuestro medio latinoamericano quizás no sea tan frecuente, pero en otros medios con modos de preservación mejores y con temperaturas específicas es muy bueno porque también evita la morbilidad postquirúrgica y tienen buena capacidad de integración. Después, si quieren, podemos discutirlo. En resonancia magnética, los dos grandes polos en nuestro medio son los isquiotibiales, el semitendinoso recto interno, y el hueso tendón-hueso, que es el tendón rotuliano, raramente el tendón cuadricipital. Imagenológicamente es más lindo el semitendinoso recto interno, porque al trenzarse el tendón y sacar el tendón entero, no hay un proceso, tarda más la sinovialización. Como dije, es más lindo imagenológicamente, es más homogéneo, se mantiene más tiempo homogéneo, pero también tiene esas alteraciones en la estabilidad y en la integración. No me voy a extender demasiado en esto porque he escuchado webinars de horas y horas y no llegan a una conclusión. El hueso tendón-hueso tiende a ser más heterogéneo. Me voy adelantando a algún aspecto. ¿En qué momento uno pide un posquirúrgico, imágenes posquirúrgicas del LSA? O se pide, la resonancia se pide antes de romperse y eventualmente entre los 6 y 8 o 9 meses previo al alta. Pedir una resonancia antes de ese tiempo, del transcurrir de la cirugía, es porque hubo alguna complicación y ya vamos a hablar de ellas. Pero si por algún motivo uno pide a los 6 meses una imagen de resonancia, el ligamento en un semitendinoso se ve homogéneo y es normal, y en el hueso tendón-hueso o tendón rotuliano se puede ver heterogéneo y también es normal. Eso no hay que preguntárselo al cirujano qué técnica hizo, ni al técnico, sino con mirar solamente el corte axial y ver que le falta un sector central de la zona de toma de injerto es muy fácil. Como les dije, el hueso tendón-hueso tiene, por su integración, tiene mayor capacidad de sinovializarse y de integrarse al resto del tejido. ¿Qué cosas evaluamos en el postquirúrgico? Evaluamos la orientación de los túneles. Todo este es un checklist que hay que hacer cuando uno mentalmente mira una imagen de postquirúrgico del LSA. Primero, quizás no lo puse acá y después lo voy a desarrollar. Preguntarse por qué se lo pidieron. ¿Se lo pidieron para dar el alta? ¿Con qué me tengo que encontrar de todo esto? ¿Se lo pidieron porque tuve con una complicación? ¿En qué momento y qué complicación? Bueno, ahora lo vamos a ir desarrollando. Pero son preguntas muy importantes en todo postquirúrgico, ¿no? ¿Por qué se lo pidieron? Primero, orientación de túneles. La señal del neoligamento. Continuidad de fibras. Hallazgos asociados. Conocer, por supuesto, si está o no está operado, si está o no está roto el menisco, el ligamento colateral, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, las complicaciones. Vamos a ir repasando. En cuanto a la orientación de túneles, el injerto ideal es el que reproduzca la dirección exacta del ligamento nativo. Cosa que por una cuestión técnica y por las características de doble banda del ligamento a veces no es posible. El ligamento cruzado anterior tiene una inserción bastante amplia en la cara lateral del cóndilo femoral interno, en la cara medial del cóndilo femoral externo,
y no siempre es posible encontrar ese ángulo entre la notch o techo intercondilo y la dirección de las fibras. Las dos grandes técnicas que seguimos viendo y que en muchos lugares se siguen haciendo es la técnica isométrica, en la cual el túnel, la orientación del túnel femoral es bien vertical en hora 12 y en general más bien posterior, pegado al muro posterior. Esa sería una de las técnicas. No me voy a detener mucho en las técnicas porque habría mucho para hablar de eso. Y después, la dirección, la isométrica, la dirección del túnel tibial era más central, era transtibial, muy pegadito al tendón rotuliano. La otra técnica, que es la transtibial o la técnica anatómica, tiene un trayecto donde el túnel femoral no cae en hora 12 como en el del lado izquierdo, sino que cae en hora 10, está más lateralizado. ¿Qué se ha ganado con eso? Es una técnica de los últimos 10 años, pero siguen viéndose mucho, que mejora muchísimo la inestabilidad rotatoria. Ustedes saben que cuando uno evalúa un ligamento cruzado anterior, no solamente evalúa la inestabilidad anteroposterior, el clásico cajón, sino que también el pivot shift, la inestabilidad rotatoria. Y eso lo proveen las fibras posterolaterales del ligamento, que son las que tienen la dirección de la técnica anatómica. Así que un dato a tener en cuenta es la posición en el plano coronal del túnel, para saber qué técnica se utilizó. En general, los pacientes que tienen técnica isométrica tienen muy buen tope anteroposterior, pero tienen pivot shift con dos crucecitas, una o dos crucecitas, y hubo una tendencia, o incluso sigue habiendo una tendencia, que esos pacientes que hacen deportes de contacto tienden a hacer rerupturas, y hay mucha revisión de cirugía de isométrica con revisión a cirugía anatómica. Teniendo en cuenta, y este es un tema también filosófico, cuando es muy fácil para nosotros saber dónde está localizado el túnel, es quizás complejo decirlo en el informe. Nosotros juzgar a través de un informe y lo que nos puso el técnico, si el túnel está muy anterior, posterior, lateral, si el túnel tibial está mal colocado o el túnel femoral lo está, es discutible y es para discutirlo con los traumatólogos si tenemos que decirlo o no. Porque muchas veces desconocemos la técnica que utilizaron, los elementos técnicos con los que contaron, pero podemos ver signos indirectos de sufrimiento articular y después vamos a ir viendo. Cuando el túnel tibial es muy posterior, lo que ocurre es que si bien el Latchman es negativo y el cajón es negativo, el pivot shift puede ser inestable. Cuando el túnel tibial es muy anterior, la plástica se desplaza hacia anterior y se produce más fácil el roce del techo intercondilio con la plástica, con la notch, y entonces eso hay mayor índice de rerupturas cuando el túnel tibial está muy anterior. Para poder opinar sobre eso es muy importante obtener adecuadas técnicas siguiendo la dirección de las fibras. Cuando el túnel femoral es muy anterior, realmente eso es una falla técnica grosera. En general el ligamento es corto y hay limitaciones tanto en la flexión como en la extensión. Y van viendo imágenes, y en general los que tienen colocado el túnel muy anterior y muy posterior, evidentemente hay una falla técnica importante, y por supuesto seguramente no va a tener una buena evolución tanto en la estabilidad como en el mantener ese ligamento estable. Otro aspecto, eso es en cuanto a la dirección de los túneles. Podremos discutir después cómo decirlo y si decirlo en el informe, aunque lo tenemos que reconocer. La señal del ligamento creo que es muy importante conocerla. ¿Qué es lo esperable? Lo esperable es que inmediatamente de producida la cirugía, el ligamento debe ser homogéneo. ¿En cuánto tiempo? Los 10 primeros días. Desde que uno hace la cirugía, a los 10 primeros días, si no hubo ninguna complicación, el ligamento es homogéneo. ¿Por qué? Porque así como lo sacaron está. No hubo proceso de sinovialización, no hubo movimiento. En general la rodilla en la recuperación clásica, los primeros 15 días, la rodilla está con una férula, por lo tanto no hay movimiento y es homogéneo. Lo que es raro es pedir una imagen en etapa hiperaguda.
en nuestro medio, en los deportistas profesionales, cualquiera sea, en general lo hacemos, porque es un documento decir, bueno, la técnica y el ligamento estuvo bien en el momento en que se hizo, pero no se pide de rutina, o si estamos haciendo un trabajo científico. Lo habitual es pedirlo, como les decía antes, a los 6 meses. Y a los 6 meses todavía el ligamento, sobre todo si la técnica de rehabilitación no fue la clásica y fue más agresiva, como también hay tendencia, está más heterogéneo. Y el grado de homogeneidad y heterogeneidad es muy variable, de acuerdo al ligamento, a la técnica y a la rehabilitación, como ya les dije. Lo que no debe estar en ese momento es que esté difusamente heterogéneo. Algo no debe estar funcionando bien. Y después también es para discutir, porque cada caso es muy particular. Yo creo que, y hay muchos artículos, hay mucha gente, después los voy a repasar al final, pero por ejemplo, Freddy Fu, que es un famoso traumatólogo, él dice que hasta los 18 o 24 meses, recién ahí uno esperaría que el ligamento esté homogéneo. Por lo tanto, la gama de heterogeneidad es variable. Como les dije, inmediatamente de producida la cirugía, una semana homogéneo. Acá puse 12 meses y a los 2 años tiene que ser homogéneo. Después de los 2 años, si el paciente es deportista, es esperable que ya haya alguna heterogeneidad, alguna sinovitis que provoca alguna alteración, sobre todo en los huesos tendón-hueso, y por supuesto que haya hallazgos asociados. Muchos pacientes que vienen por posquirúrgico del LCA y lo vemos heterogéneo, después de los 3 años no viene por el LCA porque está estable, sino que viene por las lesiones artrósicas o meniscales asociadas a la microinestabilidad de la cirugía. La heterogeneidad del ligamento puede ser variable de acuerdo al tiempo. A los 6 meses, como les dije, puede ser que esté levemente heterogéneo, puede ser heterogéneo en los casos de fibrosis, puede ser heterogéneo pasados 2 o 3 años, y por supuesto si hay una complicación aguda o subaguda como una infección. Si vemos un ligamento cruzado heterogéneo con edema, probablemente y con signos infecciosos, seguramente ha sido comprometido por ese proceso. Como les decía, nosotros hicimos un trabajo con el doctor Batista y el doctor Maestu sobre comparar plástica del LCA en pacientes operados rehabilitados agresivamente. ¿Qué implica rehabilitación agresiva? Que salga sin férula prácticamente, con muletas, que lo esté moviendo a los 3 o 4 días. Ahí cada uno tiene su escuela, yo no la juzgo porque realmente no sé, y que por ahí a los 3 meses está corriendo en la arena, que para algunos es una locura. Pero en general esos jugadores, llevados al límite, pueden recuperar otras funciones más allá de la estabilidad, la propiocepción, mecanorreceptores, etcétera, etcétera, y por ahí en un deportista profesional es una apuesta interesante. Y eso hace que el ligamento esté heterogéneo. Nos ha pasado que futbolistas argentinos que viajan al exterior han sido objetados o rechazados en clubes europeos por la resonancia heterogénea del cruzado, pero no por la estabilidad. Y eso ha tenido, incluso en algunos grupos, provocado cambios en estas formas agresivas, y hoy por hoy la tendencia es a hacer rehabilitaciones un poco más clásicas, donde hay inmovilizaciones de 3 o 4 semanas, o 2 o 3 semanas, y esperando los tiempos clásicos, haciendo los test clásicos, de los cuales no me voy a meter porque tampoco los sé tanto. Bueno, cuando el ligamento está roto, por supuesto que es fácil de ver. Cuando está muy heterogéneo también es fácil de ver. Es lo importante saber si es el motivo por el que vino el paciente. Muchas veces vemos pacientes que tienen una artrofibrosis o tienen 5 años de cirugía y vienen por dolor patelofemoral y se van con la plástica rota, y no es la causa de su dolor actual, porque a veces la fibrosis hace que se estabilice la rodilla y que no sea tan ligamento cruzado dependiente. Pero sin duda ver una ruptura de la plástica es muy fácil porque hay discontinuidad y hay un antecedente. En las rehabilitaciones agresivas lo vemos, o cuando no se respetan los tiempos de la rehabilitación como corresponde, o de nuevo casos fortuitos.
Este es un viejo trabajo del Hospital Italiano que a mí me sigue gustando, donde hay cosas que no estaban consideradas, pero que no puse la cita porque no la encontré ahora, donde ellos ponían que revisaron continuidad y homogeneidad del ligamento. Y vieron en un grupo de ligamentos continuos y homogéneos que 30 de esos pacientes eran estables, pero 7 eran inestables. Evidentemente, a pesar de estar continuo y homogéneo, la técnica, probablemente los túneles mal colocados o con técnica isométrica, probablemente sean la causa de su inestabilidad, medida con KT-1000, que es un método objetivo. En pacientes con con ligamento continuo y parcialmente heterogéneo, vieron que 10 de 16, 10 eran estables y 6 inestables. Ahí hay un mix. En este caso, fíjense, uno con lesión troclear crónica. Y lo llamativo es que vieron en pacientes con señal completamente heterogénea o discontinuo, de los 11 pacientes, 4 estables y 7, que uno esperaría que sean todos inestables, sin embargo 4 estables porque son estos pacientes que tienen grados de fibrosis y que por ahí no terminan siendo tan ligamento cruzado dependiente. Yo me fui más lento en esta parte y ahora voy a ir un poco más rápido porque es lo más fácil. A mí me interesaba contar fundamentalmente esos aspectos y voy a terminar con un caso clínico. ¿En qué caso se pide un posquirúrgico? Como les dije, se pide si hay una complicación, pedir un ligamento cruzado, un control imagenológico de plástica del ligamento cruzado anterior previo al alta. Por una complicación, ustedes tienen que pensar en qué complicación puede ser. Por supuesto que en etapa aguda, uno puede pensar en infecciones y en TBP, en trombosis venosa profunda, y en ese caso, por supuesto, lo más común es que en los primeros días el ecodoppler sea lo primero que se hace, si es que hay una complicación quirúrgica, que no tiene que ver específicamente con la plástica. La persistencia y la inestabilidad, la pérdida de rangos de movilidad durante la rehabilitación, que aparezcan bloqueos o pseudobloqueos siempre en este periodo del mes a los 6, 7, 8 meses durante la rehabilitación. Tienen que pensar en estas cosas. Complicaciones sobreagregadas como artrosis y sinovitis. Nosotros, para hacer altas deportivas, hacemos imágenes posquirúrgicas de los ligamentos cruzados. Y acá pongo en último caso el alta deportiva porque hay mucha discusión. Para mí es un criterio, no sé si decir mayor, pero es un criterio necesario de la resonancia magnética, por lo menos para descartar causas que pueden prolongar el retorno a la actividad deportiva, profesional o competitiva. Muestro imágenes. Complicación clásica del hueso-tendón-hueso, la tendinopatía rotuliana. El tendón rotuliano, si no está bien hecha la extracción o se hace una rehabilitación agresiva, el tendón rotuliano remanente sufre y puede provocar una tendinopatía o entesopatía, que también se ve muy bien con ecografía, y el tratamiento es el mismo. En este caso, el que puse abajo, en axial, es una complicación, una infección y un seroma infeccioso raro en un área de toma de injerto. Otro es el agrandamiento de túneles. Ya se ha dejado de hacer esta técnica isométrica y el endoboton que se utilizaba en esa época, pero cuando la fijación del túnel femoral es muy posterior y con una determinada osteosíntesis, provocaba y sigue provocando el denominado efecto limpia parabrisa, que va provocando el aumento en los diámetros, el diámetro antero-posterior del túnel. Lo normal es que el túnel mide entre 9 y 10 milímetros, de acuerdo a la osteosíntesis que se utiliza, y en estos casos mide 12, 15, 13, y es motivo de revisión de la plástica. Esta es una complicación mucho más frecuente con semitendinoso y recto interno. El efecto limpia parabrisa y el agrandamiento de los túneles. La artrofibrosis es una situación que vemos con bastante frecuencia, sobre todo en viejas cirugías. No se conoce tanto a veces los orígenes, pueden ser por la técnica, por los materiales, etc. Puse esta a la izquierda, que es un clásico, ya proscribió, pero es un clásico estudio e imagen de un deportista hiper conocido en nuestro medio, que jugó en los mejores clubes de Europa, pero en su momento, por esta imagen particularmente, lo rechazaron en el Real Madrid, me acuerdo que era, no es que hubo conferencia de prensa y cosas,
y la realidad es que tenía muy estable la rodilla, pero había hecho una especie de artrofibrosis. Fíjense que la plástica no se denota muy bien porque hay tejido fibroso alrededor. Sin embargo, bueno, ahí es importante interpretar que por ahí tuvo una rehabilitación agresiva, etc. Cuando hay tejido fibroso y limita el rango de movilidad, sí muchas veces requiere movilización bajo anestesia. La fibrosis que vemos muchas veces es la fibrosis capsular postquirúrgica, y que provoca engrosamientos de la cápsula y limitación a los rangos de flexión, y que muchas veces hay que movilizarlos bajo anestesia. El cíclope es una complicación clásica, que es un tejido fibroso que en general no altera la característica de la plástica, y es un tejido de granulación vecino al túnel femoral, que muchas veces está presente, que nosotros le decimos pseudocíclope o ciclopoide, que es un tejido fibroso que no molesta, pero cuando se torna un tejido duro, nodular, se ve como un ojo de cíclope, según se dice, y es quirúrgico, y en general no afecta la estabilidad, pero sí mejora muy bien los rangos de flexión. Cuando se empezaron a hacer técnicas anatómicas, se empezó a ver una nueva forma de cíclope, que en general aparece después de los 2 años en la descripción clásica, que es la metaplasia condroide, que es como en estos casos hicimos un trabajo, presentamos un trabajo también con el grupo de Batista y Maestu, pero ellos han afinado cuestiones técnicas, la relación con el techo intercondilio y la dirección y la colocación del túnel femoral, y hemos dejado de verlo. Las infecciones, por supuesto, que son la complicación más temida. La imagen, por supuesto, que es dramática, y hay clínica que es dramática. A veces, como la lesión se produce en el primer mes, muchas veces la imagen se queda corta, porque si hay edema de los túneles, rodeando a túneles, o sinovitis, son hallazgos esperables para este tipo de lesiones. Por lo tanto, no pocas veces nosotros somos inespecíficos en nuestra descripción. Es normal que al paciente le duela, es normal que estés con sinovitis en el primer mes postquirúrgico, y en la imagen es normal que haya edema rodeando los túneles. Pasado ese tiempo es raro que haya edema en los túneles. Y la sinovitis puede no ser tan trascendente. Sin embargo, muchas veces el diagnóstico final se logra a través de una artrocentesis y ver que venga el líquido purulento. A veces la infección por estáfilo, o incluso la más temida es la infección por hongos. La imagen de arriba a la derecha es una lesión fúngica que es tremenda, es muy destructiva y es una gran complicación. Ha habido algunos casos aislados, pero bueno, es una imagen muy clásica, como una osteomielitis clásica, y es un dato a tener en cuenta. Fricción con el techo intercondilio. Cuando el túnel tibial es anterior, tener cuidado porque la heterogeneidad focal en ese sector es una causa de ruptura de la plástica. La migración de tornillos también es algo que vemos con relativa frecuencia. Puede ser producto de una infección o puede ser producto de rechazo al material de osteosíntesis. O en este caso, como el de abajo a la izquierda, una fricción de la banda iliotibial provocada por este tornillo que está un poco sobresalido, por ahí rechazado o técnicamente colocado así, provoca una fricción de partes blandas. Para ir finalizando, pongo este caso clínico que está bueno porque tenemos imágenes, no siempre tenemos todas las imágenes, y es muy interesante porque describe toda la evolución de una imagen. Este es un paciente de 32 años, futbolista amateur, que tuvo una ruptura, miren, desde el 13 de diciembre del 2013. Tengo un montón de imágenes, que no es lo habitual. Ruptura del LSA. Un Sherman 3. Sherman 3 es ruptura dividiendo el ligamento cruzado anterior en 4. El primer cuarto arriba, si está roto arriba un cuarto, es Sherman 1, Sherman 2, cuando llega al techo intercondilio. Sherman 3 sería este, y Sherman 4, o A, B, C y D serían la clasificación. Este paciente tenía ruptura aguda del LSA y una ruptura en asa de Balde del menisco interno. Fíjense cómo se ve el fragmento meniscal, tanto en el coronal como en el axial, perfectamente. Tiene un dato, obviamente es quirúrgica, por la edad, porque es de futbolista y por el asa de Balde. Fíjense que tiene una tendinopatía rotuliana asociada, cosa que, si bien hoy ya no se le da bolilla, es un dato interesante para también decidir qué técnica utilizar. Antes, cuando había una tendinopatía rotuliana subyacente, no se utilizaba el hueso tendón-hueso, sin embargo hoy
incluso hasta curativo para la tendinopatía, se sigue utilizando esa técnica. Se opera 2 meses en enero, y a los 2 meses, o sea, 2 meses después de la cirugía, empieza con dolor, cuando empieza a rehabilitar después del mes. ¿Qué es lo que vemos a los 2 meses de la cirugía? Un ligamento continuo, un ligamento ligeramente heterogéneo, todo esperable. Sinovitis, si empezó a mover la rodilla, podría existir, pero llama un poco la atención. Y vimos el edema, tanto el túnel femoral como el túnel tibial. Sin embargo, dentro de los 2 meses podría existir el edema, o sea, poco sustancioso. Y acá ocurrió un hecho que también es para relevar, que acá creo que no impactó, pero podría haber impactado, es que los cortes, en general, cuando hacemos los cortes, el técnico los hace hasta un determinado punto. Y en este caso, este es el último corte de la imagen y no ve más abajo. Por suerte, este paciente siguió con la rehabilitación. Esto fue 7 de marzo, el 27 de marzo, 20 días después de haber disminuido la rehabilitación, tratamiento de hielo, analgésicos, antiinflamatorios, empeoró. Y lo que vimos es que había hecho, en realidad vino a hacerse una eco, que la tengo por acá, la pongo ahí, es de color, pero es muy linda, siempre es una imagen que los que hacemos ecografía nos gusta mostrar, pero que había hecho, había expulsado el tornillo. El tornillo lo puede expulsar o porque hizo una infección o porque hizo rechazo del material, una sinovitis aséptica. En este caso, fíjense el ligamento heterogéneo, extendimos el estudio, que normalmente no lo hacemos a más distal, y se ve perfectamente, vuelvo a esta imagen, el tornillo expulsado. Obviamente terminó siendo una infección, en este caso, estafilococo meticilino sensible, se le hizo extracción del tornillo, la toalete y el antibiótico. El ligamento estaba continuo, en general estos ligamentos quedan un poco laxos, pero meterse en una cirugía, primero hay que resolver la infección y no ponerse a ver qué pasa con el ligamento. Este paciente, esta es la imagen, a los 4 meses de la cirugía y a 1 mes de la toalete, sigue heterogéneo, pero el proceso infeccioso, la sinovitis, el edema disminuyó. Un buen control. Empezó a hacer un poco de fibrosis de la cápsula, pero nada que llame la atención. Y aparece este pequeño cíclope, pseudocíclope, que muchas veces lo vemos, o ciclopoide. 4 meses y medio posquirúrgico, un nuevo control, un montón de controles. Ligamento cruzado heterogéneo pero continuo. La menisectomía, sin ningún cambio. Sin edema, un buen control imagenológico, probablemente el paciente tenga técnica anatómica hecha, fíjense dónde está el túnel, ligamento estable, pero seguramente con un latchman, estable en la rotación probablemente, o un poco un pivot chip de una cruz, y un latchman de 1 o 2 cruces, una inestabilidad con tope, o laxitud del ligamento. 7 meses del posquirúrgico y 3 meses y medio después de la toalete, ya el paciente viene porque quiere empezar a hacer actividad, a rehabilitar. Estuvo mucho tiempo parado. El ligamento está heterogéneo, se ve ese ciclopoide, y hace un poco de sinovitis. Y ahí empieza a haber un pequeño sufrimiento de la menisectomía, una amplia menisectomía que se le hizo. Fíjense que hay pinzamiento del compartimiento, un poquito de edema, el cuerpo meniscal del remanente subluxado, etc. Esto es a los 10 meses del posquirúrgico, el paciente ya rehabilitando normal, entrenando, ya queriendo volver, un chico joven que hace deporte. Fíjense cómo el cruzado está un poco heterogéneo, también esperable, pero con el cíclope un poco más armado, y signos de sufrimiento del compartimiento interno. El chico se le dio el alta, vamos a decir, no conozco todos los casos, pero 22 meses después vuelve a la consulta, y ya no por la inestabilidad, sino por dolor a la extensión y dolor de la cara anterior. ¿Qué le pasó a este chico? Se le homogeneizó el ligamento cruzado anterior después de 22 meses, pero está haciendo el cíclope con una fibrosis y una limitación en la extensión, creo que fue operado del cíclope, y no solamente eso, que terminó haciendo también, por la microinestabilidad, como vemos muchas veces, una lesión degenerativa de la patelofemoral, un defecto troquear. Es raro en pacientes activos, deportistas, que hacen deportes con pivot, que no tengan lesiones condrales, sobre todo de la tróquea, pasados 3 años.
2 o 3 años. Fíjense cómo hizo una lesión troclear, o sea que un pronóstico no muy bueno de esa rodilla para seguir practicando. A esta altura debe tener en ese momento 34 años, un pronóstico no muy bueno y que probablemente si es muy exigente con su deporte, lo lleve a una nueva consulta y una cirugía de revisión del ligamento cruzado anterior y alguna acción asociada, como desde una osteotomía para ver que no tenga un colapso del compartimiento interno, o alguna acción sobre el cartílago troclear, que es lo que se hace, aunque al ser deportista recreativo y por la edad probablemente no lo sé. Engalazando con eso, para terminar, sepan que todos los pacientes con ligamento cruzado anterior operado, en todos los follow-up hay artrosis. Por supuesto que va a depender muchas veces de la intensidad del deporte y la actividad. En el deporte de alto rendimiento hay un altísimo porcentaje de retorno al mismo nivel, arriba del 80 o 90%, porque hay mucha rehabilitación, pero también hay más artrosis. Y la estadística disminuye en pacientes más recreativos que no vuelven ni a su nivel ni a la actividad, y eso baja las estadísticas. Pero la artrosis es una de las principales causas. Hay muchos grupos que tienen un follow-up de 20 años, y este grupo, lo saqué de una clase del doctor Costa Paz del italiano, donde el grupo del hospital italiano tiene un follow-up de 22 años, y tienen un 28% de pacientes con artrosis patelofemoral en cirugías con hueso, tendón, hueso. 2 palabritas de las nuevas técnicas que empiezan a contribuir o a reemplazar las otras. Hoy por hoy hay mucha tendencia en todas las cirugías traumatológicas a las conservaciones. Para no perder material, aprovechar lo biológico del material remanente en un caso de una ruptura del LCA, es tratar de conservar algo del ligamento remanente, porque mantiene mecanorreceptores, porque vasculariza más rápido. Es como un efecto biológico a la plástica. La más clásica y lo que estamos viendo con mucha frecuencia es ver esto. Vemos cruzados normales con plástica superpuesta. Normales entre comillas, probablemente sean cruzados cicatrizados y funcionalmente escasos, pero que tienen continuidad, pero adyacentes a una plástica clásica del ligamento cruzado anterior. A mí me pasó en este último tiempo, me refiero a hace 3 años atrás, de no conocer que se estaba haciendo aumentación y que el médico no lo ponga, que yo diga, qué bruto este médico que dejó el cruzado remanente, ¿no? Y decir, ¿para qué lo operó si el cruzado se lo ve? Bueno, es esta técnica que tiene muchas variantes, y no es para discutirla en detalle, pero cuando vean un cruzado nativo junto con una plástica es porque hicieron la técnica de aumentación. Y la que empieza a tener bastante moda, y creo que técnicamente tiene cierta complejidad, pero a los que saben la están utilizando, nosotros estamos haciendo un trabajo muy interesante, es la reparación meniscal, reparación del LCA. La reparación del LCA, este es un esquema del trabajo que estamos haciendo, en donde puede haber ruptura de uno de los haces, la Sherman 1, o sea, solamente un cuarto de retracción de uno de los 2 haces, se le ponen unos pequeños arpones de 4,5 milímetros y se lo reinserta. Tiene su cuestión técnica y hoy por hoy el follow-up es bastante bueno. Por ahora no hay tanto detalle, pero es muy tentador porque la morbilidad es menor, no hay zona de toma de injertos, y si bien los tiempos de return to play son similares, lo están haciendo se mantienen mecanorreceptores, vascularización y demás, todo indicaría que es una técnica para este tipo de pacientes promisoria. ¿Cuál es el desafío del radiólogo? Diagnosticar los Sherman 1. ¿Cómo se diagnostica un Sherman 1? Con buena orientación y técnica. Hay que hacer cortes sagitales oblicuos de 3 milímetros en densidad protónica o T2 y coronales oblicuos de 3 milímetros en densidad protónica o T2 de acuerdo al equipo. Uno de esa manera puede acercar muchísimo más qué tipo de lesión más fina hay. Estas son clases que fui viendo. Hay el ISACOS Latinoamérica, el SLARD, hicieron unas conferencias sobre los parámetros de alta del LSA. Y bueno, yo me interesaba por ver qué lugar ocupaban las imágenes. Algunos no le dan ninguna importancia,
pero sí lo hacen en la resonancia, pero no lo toman como un criterio de alta. Miren, este es el doctor Maestro, uno de los número 1 de la Argentina en el tema, y lo ponen entre los parámetros de alta, lo ponen entre paréntesis. Y el tiempo de retorno varía, pero está más cerca de entre 6 y 12 meses. Hoy por hoy se sabe que la rodilla no está óptima para el deportista hasta los 12 meses. Es otra discusión, pero no es para decirla, pero está bueno. ¿Qué deberíamos esperar nosotros de encontrar? Un ligamento continuo y homogéneo o levemente heterogéneo, sin sinovitis y sin signos asociados. Yo creo que es mucho más importante, que es un criterio mayor o de exclusión. Este grupo de Chile, que es un grupo que atiende deportistas, el doctor Radiche lo toma como un parámetro importante acá lo pone entre los 5 y los 8 meses. Hay un grupo que es el doctor Monjau de Barcelona, son de avanzada, que tienen, esto lo puse pero no lo he analizado del todo bien, le copié directamente los slides, así que al doctor Monjau le agradezco, aunque no lo sabe, que usé sus slides, pero bueno, era para contar que ellos le están dando importancia para ver cómo se integra el ligamento, y empiezan a dar una importancia de esta ligamentización y hacen una relación señal-ruido, un cociente señal-ruido, que no lo tengo muy claro. El trabajo va a salir, está en preaprobación, no está aprobado, pero no salió, así que se los recomiendo. Realmente no lo estudié, pero este grupo analiza esos aspectos y le da un criterio mayor en el return to play, sobre todo a deportistas de alto rendimiento. Bueno, lo hice muy largo, tuve como, habíamos dicho que iba a ser 40, pero se me fue a 50 minutos. Muy bien. Nada más, era para contar y como conclusión, ya para terminar, el cirujano debe expresar adecuadamente el objetivo del examen. Tenemos que pedirle a los cirujanos que nos digan exactamente qué quieren. Planteémonos ante un postquirúrgico, no nos vayamos de cabeza, porque por ahí está operado hace 3 años. Es importante pedirle al técnico. El técnico no puede poner operado del LCA. Es operado del LCA hace 1 mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses, 34. Es importantísimo. No es un dato menor. Y nosotros lo subestimamos muchas veces o no apretamos a nuestra lapicera, que es el técnico. Es fundamental, es responsabilidad nuestra. Tenemos que tener nociones básicas de técnicas, no ser un súper especialista. Yo iba a poner imágenes de la técnica, que tengo muchas. Dentro de nuestro grupo, todas las semanas algunos, los fellows o los chicos van a quirófano, es parte de nuestro trabajo. Nos gusta que así sea porque nos da una visión, pero para tener una visión imagenológica, no para hacernos los traumatólogos, está bueno eso, pero me parece que tenemos que seguir trabajando en mejorar lo que le damos. No solamente en lo técnico, sino también en nuestro informe. Y hay mucho de trabajo en equipo, y muchas veces cosas son difíciles de decir en una imagen, o hasta un tornillo mirado es difícil, porque es un problema médico legal. Hay que acostumbrarse a utilizar los medios como el WhatsApp, hablar con el médico, hay un continuo con el médico que lo pidió, el por qué lo pidió, y el trabajo en equipo. Acá yo siempre pongo lo mismo, siempre, ya lo dijo Elena, estoy hace muchos años en la selección, y este es uno de mis trabajos en equipo. Esto es lo máximo, ¿no? Ser acá en la foto de abajo, este es el Mundial 2014, tendría que renovar, sigo estando en la selección y sigo... pero ser parte, que el radiólogo sea parte del equipo médico y grupal es bárbaro, pero esto mismo, acá estamos en arriba con un resonador en el Mundial 2014, también llevamos el 18 a Rusia, con en este caso, el médico traumatólogo, el radiólogo y los kinesiólogos. Eso es importantísimo, el trabajo en equipo. Bueno, muchas gracias, ahora sí. Gracias, Alejandro. De verdad que es un lujo escuchar tus charlas, siempre muy didácticas, y bueno, te felicito nuevamente y felicito a todos los participantes. Antes de que se vayan los participantes... Muy largo, perdón. No, excelente. Bueno, se quedaron, la gente se quedó. Se quedó, y bueno, agradecemos a los participantes famosos. Acá tenemos al doctor Guillermo Azulay, que está en los participantes, Pablo Rengifo, muchos amigos también de Arequipa. Muchas gracias. Y bueno, 2 preguntitas, Alejandro. El doctor Patricio Cortines, del Hospital Italiano de Buenos Aires. Guillermo Azulay debe estar durmiendo al bebé y dejó el
dejó prendido el chat. Ahora está durmiendo, ya te lo digo. Seguro. El doctor Patricio Cortines del Hospital Italiano de Buenos Aires pregunta, bueno, primero te felicito y pregunta si la opinión o la experiencia respecto a las terapias regenerativas, o como proloterapia y PRP interarticular en lesiones parciales de LSA. Sí, yo tengo un poco de experiencia. Hay tantos aspectos en eso que, bueno, el grupo del italiano, él lo conoce bien, el Matías y compañía. Yo he estado muchos años en el italiano. Sigo trabajando y colaborando con ellos en Ateneos y otras actividades. Tienen una buena experiencia. Yo creo que es el adecuado paciente y bajar las expectativas. Es un Sherman 1, una opción es la reparación y a veces también funciona bien con un adecuado protocolo de rehabilitación, sin buscar efectos mágicos, la regeneración sirve. Yo he hecho muchas, tengo muy buenos resultados, la hago bajo guía ecográfica, me meto en el medio de la plástica, pero se hace mucho también intraarticular, también directamente. Pero me parece que lo importante es la elección del paciente. Nosotros como radiólogos creo que sobre todo tenemos que saber empezar a ser más precisos y poder charlarlo con ellos, si podemos ver el Sherman, decir Sherman 1, 2, 3, 4, o lo A, B, C y D. Yo digo Sherman 1, pero Sherman A, creo. Excelente. Hay que ver, hay que seguir trabajando en eso. Ya, una última pregunta y antes de todo, felicitaciones del doctor Fred Fernández de la Torre y de Santiago Molinas Ortiz, te mandan un abrazo. Y bueno, la última pregunta es del doctor Iván Quiroz. Dice, ¿alguna técnica para poder evaluar la adecuada tensión postquirúrgica del ligamento cruzado anterior? Excelente ponencia. Gracias, Iván. Saludos. Tensión. La tensión es clínica, pero en la imagen primero, si uno hace bien con 10 o 15 grados de flexión, el rodillo abajo de la parte inferior de la bobina, con 10 o 15 grados, ahí uno puede ver qué grado de tensión tiene. Sin embargo, sin duda, no es un dato imagenológico trascendente. El trascendente es el examen físico. El Latchman, el Pivot Shift o el KT-1000, que en realidad el KT-1000 es muy objetivo, pero no es algo que se alquila, no sé, es caro, no, se hace más para trabajo que para la práctica cotidiana. Pero el cirujano avesado ya tiene la mano acostumbrada a esa situación. Excelente. Muchas gracias, Alejandro. Te dejamos descansar. Un abrazo virtual, un abrazo muy fuerte. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elena. De parte de nosotros de Taichi Holdings y Itachi, les damos las gracias a ustedes como tal. No sé si me pueda tomar el atrevimiento de hacer una última pregunta un poco técnica para el doctor. Claro, ¿Cómo no? Ok, doctor, en relación, es un poco técnica, se lo mencionó en relación al tipo de resonador que se utilizaría normalmente. ¿Usted ha utilizado alguna vez resonadores abiertos para sus prácticas o en dado caso? Mira, yo uso el 50% de mi práctica con resonadores como el que está en la foto arriba a la derecha, y gran parte de las imágenes que mostré son de esos resonadores, son buenísimos. Obviamente que es mejor un 3 Tesla, es más lindo para el radiólogo. Yo no encuentro para este tipo de patología grandes diferencias diagnósticas, sobre todo si hay un radiólogo atrás y un buen técnico que haga el estudio. Claro, ok, lo digo por las limitaciones a veces en cuanto a dinero y demás, mantenimiento y todo esto por estos equipos de 3 Teslas que son. Yo soy un defensor del equipo de bajo campo. El equipo de bajo campo requiere un buen equipo de bajo campo. No quiero ser infocomercial en esto. No hay problema. Es lindísimo. Yo como radiólogo especializado, me gusta el alto campo, me encanta el alto campo por 1000 motivos. La imagen es lindísima, a veces es como no tener HD y HD, pero la película se ve igual. ¿Qué requiere? Requiere al mejor técnico, el mejor entrenado y un buen ojo radiológico, para no echarle la culpa a cosas que por ahí a veces no la tienen. Fíjense, yo no les conté, ni tampoco reitero, gran parte de las imágenes que puse, y este trabajo que estamos haciendo con Jorge Batista, Jorge Chala, que son nivel
1 a mundial, están hechos en los equipos de bajo campo y no hay ninguna objeción diagnóstica. A veces esto entre bajo y alto, no quiero entrar mucho en ese aspecto, que es buenísimo. Yo, si me dan a elegir, sin duda elijo un alto campo como radiólogo. No me cambia menos en la rodilla estos aspectos, pero es otro gran abanico a discutir y que también lo podemos discutir otro día. Ok, doctor, muchísimas gracias. Bueno. Gracias, Alejandro. En nombre del doctor Fernando Huerta, del doctor Martín Tarazona, Judith Dulanto, Rocío Dávila también, Fernando Zárate, que son miembros de AMPM, te manda muchos saludos. También Guillermo anda diciendo que su hijo también está viendo la ponencia, así es que le manda saludos también el pequeño. Muchas gracias, Alejandro. Invítanos a tus cursos, mándanos tus dale, ya les voy a mandar. Bueno, saludos a todos. Muchas gracias. Gracias a todos por la asistencia. Los felicito por asistir. Gracias. Chao, muchas gracias a todos por la asistencia de parte de Hitachi, de Tecnasa, nuestro distribuidor en Perú, y de Taichi Holdings Latinoamérica. Les deseamos muy buenas noches. William, si quieres terminar, por favor, gracias. No, solo gracias a todos. Estuvo muy interesante la charla. Muchas gracias por la participación y por la invitación. Gracias a Hitachi, gracias a Taichi. Muchas gracias a ustedes, los más importantes, ¿no? Para que nos permitan llegar a todo el mundo. Muchas gracias, Camilo y William. Con gusto. Hasta luego, doctora, con gusto. Hasta luego. Hasta el próximo curso. Hasta el próximo. Chao, chao. Chao.